Hola, feliz tarde, feliz noche. Hoy nos encontramos para presentar el más reciente libro de Sandra Rosas, El mar que no vio mamá. Primero que todo, les voy a leer una breve reseña de Sandra. Sandra Rosas es mexicana, nacida en el Estado de México, escritora y poeta. Estudió letras latinoamericanas en la Universidad Autónoma del Estado de México y visitó diversos talleres literarios en casas de cultura en la ciudad de Toluca. Dejó su ciudad natal en el año 2004 para vivir y trabajar en Berlín. Ella es maestra en estudios interdisciplinarios latinoamericanos por la Universidad Libre de Berlín y fue becaria en la residencia artística Kundaltorf, Göppingen, Alemania, en el año 2021. Actualmente es becaria del Senado de Berlín. Ahora les quisiera compartir un fragmento del prólogo que le hiciera el escritor mexicano Omar Pimienta. Él dice en una parte del prólogo: El mar que no vio mamá de Sandras es un compendio de vida, incluido todo lo que no vio o no quiso ver la madre, ese mar de trauma del que debió protegerla. Un mar que en algún momento la arrastró lejos, hasta otro continente, y del cual la autora parece emerger empapada con esos sudores nocturnos después de un mal sueño, pero más despierta que nunca. Sin embargo, ese mar es también todo lo demás, malo y bueno, todo lo que no vio la madre porque no alcanzó o no tenía por qué hacerlo. La relación de Sandra con la abuela y el tratar de entender la voluntad de Dios y cómo en ese entender se empieza a nombrar el mundo, las parejas y las paredes que se agrietan con el tiempo, la propia maternidad y la necesidad de escribirle a su hijo un libro que esconda en la ficción toda la realidad de un México feminicida en el que el machismo se rasura la barba reflejándose en fragmentos triangulares de espejo. Bueno, bienvenida Sandra, ¿cómo estás? Gracias. Muy emocionada por, por estar aquí, muy contenta, también un poco nerviosa de felicidad, porque, bueno, al escucharte me doy cuenta que sí, es real, ahora ya está, mi segundo libro ya nació y, bueno, estamos aquí presentándolo. Así es. Sandra, tú eres una escritora mexicana residenciada en Alemania y desde hace varios años, ¿no? Quisiéramos saber más de ti, cómo comienzas a escribir, por qué, por qué se da esto de escribir poesía en ti. Gracias. Una pregunta que me hace inevitablemente recordar, bueno, ir a México, ¿no? En los pensamientos, con los pensamientos. Bueno, comienzo a escribir un diario. Tenía 11 años y comencé a escribir un diario. Me acuerdo que era un cuaderno cuadriculado, un cuaderno para matemáticas. Y bueno, tenía 11 o 12 años cuando empecé a escribirlo. Vivía con mi abuela, era verano. Eh, así comenzó en mi familia. Eh, la poesía fue de manera no académica ni consciente, pero estaba presente, estaba presente. Mi tío leía en las fiestas, en Navidad, eh, poemas en voz alta y aunque nos parecía a veces un poco exagerado, ¿no? Como leía los poemas, pero era cálido todo aquello, era cálido y era lindo, ¿no? Que tomara un libro, lo abriera y se pusiera a leer para nosotros, ¿no? Eso es, así comenzó mi camino, ¿no? Muy linda esa experiencia. Y en tu poética, Sandra, encontramos mucho de la memoria emocional familiar, ¿no? Donde está presente a veces esa violencia, ¿no? A veces silente, a veces muy evidentes como estruendo. Y bueno, es un poco el trasfondo de este libro, ¿no? De este libro, El mar que no vio mamá. Cuéntanos, ¿qué te motiva a escribir sobre esto? ¿Cuál es la motivación? Bueno, yo estoy convencida de, em,
em, en mi caso escribo por oficio y por necesidad, eh, por un placer casi doloroso, ¿no? Eh, y escribo también como un ejercicio de memoria y como un acto político, porque creo que lo que no diga con la palabra, en mi caso, que me he decidido por la escritura, lo que yo no diga con la palabra, lo que yo no escriba se queda no solo en mí como una historia eh, lejana o solamente de Sandra, ¿no? Sino en el momento en que yo lo escribo, en el momento en el que yo le doy ese espacio, ¿no? A todas las cosas que he vivido, que he pensado, cómo me he sentido, en ese momento deja de ser clandestino, deja de ser doloroso, deja de ser personal, ¿no? O sea, particular solo de Sandra, sino de pronto se vuelve, pues no me atrevería a decir universal, pero de pronto ya es comunitario y de pronto ya estamos hablando de un país como lo leías hace un momento, ¿no? Desgraciadamente, con toda esta violencia que en todo el mundo se vive, ¿no? Ya ves que tenemos aquí en Alemania tan cerquita la guerra de Ucrania, ¿no? La guerra contra Ucrania. Pero ese es un tipo de violencia, ¿no? Y en el caso lo que preguntabas, bueno, me motiva eh, esta necesidad y este deseo de hablar, ¿no? Este deseo no tanto dejar como por escrito lo que pensaba o sentía o vivía por ejemplo, en infancia, sino eh, el acto de escribir como un acto consciente de pensar, ¿no? De volver a configurar todo lo vivido. Eso es lo que me motiva. Pero te estoy hablando de cosas intelectuales porque en el momento en el que escribo no tengo un proyecto concreto, sino se va haciendo, ¿no? En los días se va haciendo con las correcciones, con las revisiones, y me doy cuenta, esto es lo que quería hacer, ¿no? Pero en el caso concreto de lo que me motiva, bueno, es una necesidad personal, yo diría también política, existencial, ¿no? De poner en papel lo que lo que yo he vivido. Eso. Claro. Entonces ahí entramos en tu relación con la poesía. ¿Podrías especificarnos sobre esa relación? Ya entramos en ese plano, ¿no? En esa relación con la poesía. Sí, claro. Bueno, como te decía al principio, brevemente, como te decía al principio, la poesía ha sido la música que ha acompañado mi infancia, o sea, que acompañó mi infancia y que ha acompañado mi vida, ¿no? Eh, Empezó con estos poemas leídos en voz alta por mi tío. Mi abuela tocaba la armónica, mi abuela era de pocas palabras, pero era una abuela lectora. Yo no sabía lo que leía, no leía poesía, leía la nota roja, ¿no? Pero para mí la imagen era ver a una mujer sentada en el patio, leyendo con un periódico en las manos, ¿no? Entonces, eso para mí en este momento, cuando lo reflexiono y lo veo, eso es poético, eso era poesía para mí, y entonces automáticamente quizás se me hizo fácil, natural, también tomar un libro, ¿no? La primera que me regaló un libro fue mi mamá, y entonces empecé a leer como un placer, ¿no? Pero te digo, al principio no leía poesía, al principio eran cuentos lo que leía, pero mi mundo, aunque era pequeño y eh, solitario, yo diría que era poético, porque te digo, vivía con mis gatos, tenía mi abuela, mi tío que leía poesía, y después ya comienza de manera intuitiva y también muy concreta, muy decidida en la secundaria y me empieza a gustar, ¿no? Español y me empiezo a enamorar, ¿no? de citas
que daban mis profesores de español, ¿no? De poetas, ¿no? Como Becker, y después, claro, después en la preparatoria, ¿no? Mario Benedetti y José Gorostiza ya después, ya más intelectual en la facultad, ¿no? Entonces, empieza así como un andar, ¿no? Te digo, todavía de manera muy intuitiva, de manera muy... también como una necesidad emocional fue para mí, porque crecí muy sola, entonces tenía la oportunidad de leer. Así empezó. Y después, te digo, en la secundaria, después en la prepa, ya me enamoré de mis maestras de literatura y entonces yo ya devoraba libros, ¿no? Y después ya fue claro para mí, ¿no? Entonces después termino la preparatoria, sufría con clases como química o física porque es lo que quería leer y ya fue claro, yo voy a estudiar literatura, ¿no? Y ahí empezó ya cada vez un amor más claro, más definido, ya no solamente como, me gusta la literatura, me gusta lo que está escrito, me gustan las historias, me gustan las novelas, sino ya era, a mí me gusta la poesía, ¿no? Así empezó y podemos decir que ahí ya empezó lo formal, ¿no? Que fue estudiar, ¿no? Literatura latinoamericana. Pero ha sido un camino largo y yo diría muy tradicional, ¿no? Eso. Bien. Y después entonces en el año 2004 decides viajar, decides ir a Alemania, a Berlín. Y me da mucha curiosidad, yo nunca he ido a Berlín, no sé, ¿hay grupos de poetas latinos allá? ¿Has conseguido compartir tu escritura con otros poetas en español? Sí, sí lo he conseguido. El primer intento fue también como de mi parte. Antes llegué en el 2004, tenía 27 años, ¿verdad? Bastante joven. Y al principio todo esto de la escritura era para mí muy marginal, ¿sabes? O sea, había estudiado la literatura, pero todavía no me sentía como con el derecho, ¿no? De decir, yo escribo, yo quiero ser poeta. Era nada de eso. Entonces era muy ya marginal, casi, ¿no? Demasiado personal. Y empiezo después, 2004, te digo, llego, y más o menos como en el 2000, que serán 5 años después, quizás, hago mi primer anuncio para buscar otros escritores. Y ahí empezó un poco la historia con esta búsqueda, pero era una cosa eh, como de buscar amigos casi, no era como ahora, por ejemplo, que ya no es continuo, pero tengo mi grupito de amigos que son poetas. Eh, no era una cosa clara, solo apenas eran como un poquito arrebatos, ¿sabes? De querer conocer a otras personas, bueno, personas además eh, que se dedican a la literatura, ¿no? A la escritura. Y después, ya, pero hace poco, estamos hablando de 7 años máximo, tiene que ya empecé de manera clara, ya concreta, empecé a encontrar, a buscar gente que escribe. Y sí, sí, sí hay grupos, o sea, hay grupos de estudiantes, por ejemplo, que vienen de Argentina, de Perú, conozco otro poeta, y entonces estudian aquí doctorado, pero también escriben o vienen de Estados Unidos Mm. y así más o menos, y los conoces o los va uno conociendo en las lecturas, ¿no? Hay, hay, por ejemplo, aquí 3 librerías que yo conozco, dos sobre todo, que hacen presentaciones también de libros y entonces es como los lugares donde yo los he conocido. Eh, sí, eso. Ya. Y ahora esa pregunta entonces me hace pensar, claro, igual, tú eres mexicana igual, ¿no? Entonces, ¿qué relación tienes tú actualmente con México, con tu generación, digamos, de poetas mexicanos? ¿Te relacionas con ellos? ¿Has publicado en México o vas a publicar en México? ¿Cómo es esa relación con México a nivel literario?
Sí, en México también mi relación con otros poetas también ha sido muy eh, casi inexistente, la verdad. O sea, en mi caso ha sido la escritura y también tomar como este papel de ser escritora ha sido muy, muy velado también, ¿no? Ha sido muy, muy, muy cuidadoso. Y no tengo, hace poco, hace 2 meses, cuando estábamos preparando el libro, la publicación, me publicaron unos fragmentos en la Universidad Autónoma del Estado de México, donde yo estudié, unos fragmentos del mar que no vio mamá, ¿no? Y eso para mí fue una gran ilusión, era una cosa simbólica publicar en mi universidad, pero de ese contacto no tengo más, o sea, no hay. Ahora he empezado y quizás voy a empezar a otros amigos, pero no he estado sin contacto con escritores mexicanos. Y bueno, y ahora la pregunta sería, eh, ¿tú crees que vivir en Alemania ha cambiado tu escritura? Eh, ¿Se ha modificado tal vez algo del imaginario o más bien verte desde afuera o ver tu cultura desde afuera se ha hecho más evidente, más fuerte? ¿Qué sientes tú? Sí, es una pregunta muy importante, eh, porque te decía que cuando llegué a Alemania era solo como un atisbo, ¿sabes? Aunque ya había estudiado literatura, aunque toda mi vida había estado llena de libros, en realidad, o sea, llena en el sentido no porque tuviera mucho, sino porque era un amor declarado hacia la literatura, hacia la escritura, pero era apenas un atisbo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que yo todavía no tenía una voz, tenía una carrera, tenía un deseo, tenía una motivación, pero no era consciente de las cosas que yo quería realmente podía hacer. Y lo que ocurre con Alemania, al yo llegar sin el idioma, al no poder hablar el idioma, lo que ocurrió es que fue un movimiento muy hacia adentro, Mm. ¿no? Y entonces no solo con seguir leyendo más, que hay un instituto muy, muy importante, y es el Instituto Cervantes, ¿no? Y entonces no solamente era y libros, ¿no? Sino era la necesidad y el movimiento físico de ir hacia adentro. Y entonces, claro, estamos hablando obviamente de ver la vida, pero a través como de una lente, ¿no? Que la hacen, yo no diría que la idealiza, pero la hace diferente, ¿no? Porque entonces uno se concentra, se concreta en determinados aspectos, ¿no? Y yo tengo la impresión que mi escritura tomó un ritmo y tomó un espacio y se hizo, aunque yo la veo modesta, y esa es mi intención que así sea, pero se hizo y tomó una forma, o sea, se hizo ancha en el sentido de tomó un espacio y se apoderó de un espacio. Eso es lo que me ha dado Berlín, o sea, Berlín en cuanto a la posibilidad siquiera de realmente eh, asumir lo que yo ya amaba, pero que apenas era eh, una, una forma de amor casi platónico, ¿sabes? No era este amor ya maduro que tú te planteas, ¿no? Y que tienes claro en qué partes de tu cuerpo lo sientes, ¿no? No era así, era algo callado, era algo que no hablaba con los demás, ¿no? Una pasión. Y entonces Alemania, bueno, Berlín específicamente, me dio esa casa donde yo empezara a poner mis muebles, ¿no? Y tengo la impresión que estoy encontrando mi voz. Eso es, así que no exactamente la cambió, sino le dio las llaves de una casa linda, ¿no? Que te digo,
todavía no está completa, estoy aquí apenas poniendo las cortinas y eso, pero es una casa en la que me siento segura, ¿no? Eso, eso es, le dio espacio, le dio realidad, ¿no? Maravilla. Y Ujú. entonces esto nos da como el pie de entrada para entonces desembocar en El mar que no vio mamá. ¿Cómo surge este libro, no? Tú vienes habías publicado un libro, si quieres nos puedes hablar un poquito también de ese proceso y cómo se pasa a este nuevo libro, a este nuevo proyecto poético. Sí, em, yo había publicado en el 2019 otro libro que se llama, o mi primer libro, que se llama Pupilas Ciegas, ¿no? Y se publicó en alemán y español. Y yo creo que ese libro fue o es el ejemplo de cómo yo fui de afuera hacia adentro, ¿no? Porque cuando escribí ese libro, Pupilas Ciegas, estaba inscrita como, bueno, sigo estando, ¿no? Pero estaba comenzando con el proyecto del doctorado, ¿no? Eh, que era hablar sobre esta literatura que se publica en Ciudad Juárez por escritores juarenses, ¿no? Esta literatura vista desde su localidad. Y entonces yo estaba, mis aspiraciones, mis motivaciones, mis intereses estaban centrados como en lo exterior, que me sigue interesando, en lo exterior, ¿no? Es en esa violencia contra las mujeres, pero desde fuera, ¿no? A mujeres que obviamente no conozco, pero que me siento identificada. Y me gustó hacerlo, estuvo bien, ¿no? Y en el segundo libro, en este que es, ¿no? El mar que no vio mamá, lo que ahí hice igual, sin haberlo exactamente planeado así, pero muy localizado en el cuerpo, fue concentrarme, centrarme, poner el foco en mi infancia, ¿no? Obvio, en lo que recordaba que desde mi punto de vista está muy vivo, entonces poner ese foco allí e irme de esto general, ¿no? A lo particular, que el otro me sigue interesando mucho, pero lo dejé allá y entonces eh, empecé eh, yo escribo un diario y además tengo un diario también de estados de ánimo y tengo un diario de sueños, ¿no? Entonces eché mano de esos dos como, no catalizadores, sino de esos dos eh, casi como medidores, ¿no? O sea, de esas dos lupas, eché mano de esas dos y entonces ahí surgió la idea de todos esos sueños, de convertir, de meter la mano, ¿no? En todo este espacio onírico, sacarla y ver qué hay allí, ¿no? Y así surge el mar que no vio mamá, ¿no? Esta fue la idea de estos poemas en verso y en prosa, de hablar de todo eso, ¿no? Que yo creía eh, que quería decir, que tenía que decir, pero ya sin esa premura, como en el primer libro, de hablar de esta violencia contra las mujeres, que te digo, me sigue importando, obviamente, pero ya era más bien una necesidad y un objetivo muy claro de verlo despacio, ¿no? De verlo sin prisa, de ver que era todo eso que había allí, ¿no? En los sueños y cómo después ya eh, con qué, con qué palabras, ¿no? Con qué artilugios yo iba a convertir todo aquello que era, parecía una maraña, cómo iba a convertir todo eso, ¿no? En lenguaje poético, ¿no? En un lenguaje que a mí me devolviera un poco lo que yo estaba soñando y lo que había estado escribiendo en estos dos diarios, ¿no? Esa fue la idea consciente del mar que no vio mamá.
Claro, y yo recuerdo que conversamos, creo que fue la semana pasada, tú tuviste un recital junto a otros compañeros, compañeras, poetas también. ¿Y cómo sentiste la recepción del público? Porque leíste del mar que no vio mamá, leíste algunos poemas de allí. ¿Qué sentiste tú? ¿Cómo lo recibió el público alemán? Me da curiosidad también. Ah, ¿Cómo lo qué bien que sienten? preguntas. Sí, es bien interesante porque curioso, casi absurdo, no, curioso, porque tú conoces el libro, ¿no? Entonces, leí, por ejemplo, solo leí eso, leí los poemas que están en prosa, ¿no? Y era muy curioso porque aunque tiene momentos, vamos a utilizar una palabra común, ¿no? Tristes, dramáticos, quizás violentos, pero la gente, el público, estaba muy llena, el público le encontraba algo gracioso, o sea, y yo no podía muy bien en ese momento ubicarlo, no entenderlo, porque yo cuando lo escribo no me río, o sea, no es que todo sea para llorar, pero no es que me esté riendo, a veces, claro, a veces me divierte, ¿no? Tú sabes, tú eres poeta también, entonces a veces me divierte en el sentido de diversión como me causa placer encontrar ciertas frases y decir, ah, esto suena mejor así. Esa es la diversión, pero estoy trabajando pues con mis propios materiales, así que no le veo mucho como el aspecto lúdico y ellos se lo veían y eso me, me agradó y me tranquilizó mucho el alma porque yo estaba muy preocupada, Gladys, que el libro fuera pesado, fuera muy casi como dramático y yo no quería eso para nada, ¿no? Para mí era un ejercicio obviamente personal, político, existencial, pero no era esa la intención de poner a la gente a llorar o triste. Y entonces fue muy bueno ver que la gente se reía. O sea, eh, nos reímos a veces por identificación también, ¿no? Pero eso fue muy, muy interesante. O textos que y yo no sabía si leer o no, y el moderador dijo, sí, 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 lee ese texto. Entonces fue, fue bueno, fue reconciliador también, la verdad, fue tranquilizador. Sí, Qué lindo, qué buen momento entonces para recordar, ¿verdad? sí, 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 definitivamente. Bueno, Ujú. mi querida Sandra, si quieres, ahora pues puedes elegir algunos poemas, los que tú gustes para compartirnos. Me encantaría, y yo sé que a todo el público le encantaría escucharte. Ah, gracias, gracias. Sí, pensé compartirles un par. Y mira, aquí quiero empezar con este poema en prosa. Estoy en una ciudad donde las mujeres caminan plácidamente. Van a tomar té, compran verduras y telefonean sin brasier en los parques. A mí me parece maravilloso y me gustaría atreverme, pero mi brasier me da una seguridad que no soy capaz de abandonar. Eso sería uno. De pronto tenía un dedo muerto entre mis manos. Era el dedo índice de la mano derecha. Sin pensarlo mucho, mi mano izquierda buscaba palpar su contraparte. Con gran alegría me daba cuenta de que aún tenía todos los dedos. Sin embargo, el dedo muerto seguía ahí, dentro de la sudadera que llevaba puesta. Y tengo un poema que se llama El mar que no vio mamá, que es como se titula el libro,
Eh, pero creo que también empieza el libro con un poema que se llama así, bueno, no así, sino El mar. Así que, ya sé, comienzo con este pequeño. Con los pies entumecidos, con los pies entumecidos, esperando en el palomar que los coyotes se hayan ido. Bueno, y les leo otro, Gladys, o cómo estamos con el tiempo. Sí, muy bien, puedes leer cuanto gustes. Siéntete Ah, libre de leer. gracias. Ok, entonces les voy a leer otro poema. Al final de mis orillas, quisiera pensar que existía, que había lo que algunos llaman también entendimiento. A nuestros muertos nos los llevamos al pecho, con ansia y desvelo los cubrimos de amor. Esa noche fui tu muerto. Al final de sus orillas y sus miedos, fui tu muerto. Huíamos en la camioneta de mudanzas y no había más que hacerse pequeño, no sentir la sed o el miedo, ni pensar en la nueva escuela o los compañeros que dejábamos para siempre. Todo fue rápido, sin fiesta ni regalos como en las películas. Por última vez vimos nuestra calle y nuestros ojos se detuvieron en la mueblería de don Jacinto, el sabor a hierro en la lengua, el cinturón de la bestia en mis piernas de niña, sus ojos de sapo enganchados a mi espalda. Texturas varias marcaron mis recuerdos y no pude, porque ya nadaba lejos, dejarme acunar por el rocío de tu cuerpo. Tú nombrabas el mundo y yo, desesperada, buscaba la muñequita rubia perdida en el autobús. Antes de que el recuerdo de mi madre viniera a echarse con los zapatos sucios sobre mi cama. Bueno, y ahora quiero acabar con esto más alegre. Y dice así: Las 7 cartas del doctor Van Bach. Otra vida no hay. Henry, June y yo, un diario íntimo. Las cartas me han gustado siempre. Recibirlas, escribirlas, poner el nombre y pegar el sello me llena de felicidad. Son mi ilusión, mi botella tirada al mar para que un otro la encuentre. Gracias, Gladys. Muchas gracias, Sandra. Y bueno, agradecerte pues la confianza en el EP5 Editora, agradecerte por este proceso creativo tan sentido, tan maravilloso. De verdad que lo pasamos bien. Yo siento eso, que ambas lo pasamos muy bien todos estos meses conversando en torno a este gran libro que logró mucho éxito, que se difunda mucho, que siga su camino. Y bueno, espero que sigamos siempre en contacto. Eres una gran mujer, eres una gran escritora y bueno, mi admiración por ti crece. Muchas gracias, Ana. No, gracias a ti, gracias a LP5. Yo estoy muy feliz. Yo me siento en mi casa contigo y siento que estoy en muy buenas manos.
Em, y estoy contenta, estoy bien con mi libro. Em, Gracias. Y gracias por los padrinos que encontraste, ¿eh? Wow, sí, hay que nombrar a Carol también, Carol Arcos, Por quien favor, Carlos. escribió, sí, una contraportada muy hermosa. Ella es profesora también, así como Omar, en la Universidad de San Diego, ¿no? En California. Así que sí, estamos Sí, agradecidos sí, a gracias, Carol. gracias definitivamente a estos dos padrinos bellísimos, hermosos, y que además miraron el libro realmente con el corazón también, ¿no? Hay que decirlo. Así es, Sí. así es. Ellos estaban muy felices y les encantó tu libro también, les encantó. Sí, así lo conversamos. Bueno, mi querida Sandra, entonces nos despedimos por ahora, Sí, porque nos seguimos siempre despedimos en por ahora. comunicación. Sí, sí, sí. Y bueno, un abrazo hasta Chile, de aquí de Berlín, de mi casa. Eh, y bueno, espero que sigamos trabajando juntas y sigamos viéndonos y escribiendo. Y aquí estoy. Así es. Bueno, un gran abrazo. Besos. Ok, chao.